Resulta que entonces Dios ve a Satanás llegando y de pronto Dios no empieza, fuera de aquí, quite de acá, qué sé yo, no nada, sino le dice, ay, oye, ¿y tú de dónde vienes? Ah, yo de rodear el mundo y andar por él. Y de pronto te has fijado en Job. Y dice, ah, sí, claro, yo sé que él muy querido contigo, pero es porque usted lo tiene por encima de todo. Y ahí empieza una serie de sucesos que los conocemos y si no los conoces, lo invito a que lea los primeros capítulos de Job, que son muy intensos. Después de toda esta tragedia, lo que le queda a Job es, bueno, su esposa que le dice, oiga, usted más bien vaya, maldiga a Dios y mire a ver qué hace porque esta vaina sí está muy fregada, la situación que usted está viviendo. Entonces le dice, no, 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 de Dios no vamos a recibir sino lo bueno, también lo maluco hay que recibirlo, o sea que usted aprenda a hablar un poquitico más decente y no sea como tan osada. Estoy más o menos parafraseando. Y le llegaron los amigos a sentarse a hablar con Job y empezaron a decirle un montón de cosas. Y hay un diálogo sobre el cual me quiero detener, está en el capítulo 32 del libro de Job. Y a partir de ahí vamos a leer bastantes cosas que quiero que nosotros hoy reflexionemos un poco. Capítulo 32. Aparece un personaje de nombre Eliú, ¿sí? Eliú. Y dice el capítulo 32, yo les voy a leer la nueva traducción viviente, pero usted puede seguir la lectura en la versión que usted tenga, ¿de acuerdo? Sino que me pareció muy chévere como lo maneja la nueva traducción viviente. Dice, los tres amigos de Job no quisieron responderle más porque él insistía en su inocencia. Despartamos de allí. Job está prácticamente diciendo, yo no sé por qué me ha sucedido todo esto si realmente yo soy inocente. Entonces Eliú, hijo de Baraquel el Busita, el del clan de Ram, se enojó porque Job no quería admitir que había pecado y que Dios tenía razón cuando lo castigó. Ya con esto, pues a mí me deja como pensativo, ¿no? Entonces le dice que él está viviendo es como un castigo, ¿no? Y entonces uno de pronto no es muy dado a decir, ay, Dios me está castigando. Y de pronto no sé, digamos, cómo será que uno lo expresaría en esta dispensación de la palabra, ¿cierto? De la historia de la humanidad. Pero él le dice, hermano, o sea, realmente Dios tiene razón cuando lo castiga. Qué curioso. También se enojó con los tres amigos de Job, porque al no lograr refutar los argumentos de Job, hacían parecer que Dios estaba equivocado. Miren estos dos detalles. Entonces, casi como que le está diciendo, mira, en realidad tiene que haber un motivo por el cual Dios se ha comportado así contigo. Y ojo con ustedes, con lo que le están diciendo, porque ustedes están haciendo ver como si Dios se equivocó. Y en eso hay un gran peligro. Eliú, versículo 4, había esperado que los demás hablaran con Job porque eran mayores que él, pero cuando vio que ellos ya no tenían respuesta, habló con enojo. Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, dijo, y empieza el señor Eliú a hablar en los siguientes términos. Dice, yo soy joven y ustedes ancianos, por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios, a veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. Bueno. Miremos aquí un asunto con este capítulo, y es la actitud de Eliú. ¿Qué dice de Eliú? Que él es una persona joven. Probablemente este personaje es el menor entre toda la conversación entre Job y los amigos. Entonces, muy bien educado. Digamos, él es de las personas a las que les dijeron cuando hay mayores conversando, usted que es joven, ¿qué debe hacer? Quedarse callado. Yo fui educado con esa norma. En mi casa, cuando había visitas, los jóvenes teníamos que desaparecer del mapa. Pero actualmente los jóvenes en lo mejor es que estén dentro de las interacciones con los adultos y eso me parece espectacular. Pero en este caso, él no lo sacaron del mapa, él estaba allí y escuchó toda la conversación y se contuvo. Y a la conclusión que llegó este joven dice, no, 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 o sea, primero dijo, no, pues es que los ancianos son los que deben hablar primero porque la sabiduría viene con los años. Pero es bien curioso el versículo 8 que dice, sin embargo hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas que las hace inteligentes. Entonces, separa la sabiduría que produce la edad de
el conocimiento que viene como resultado de la presencia del Espíritu del Todopoderoso. Para nosotros, traducido el Espíritu Santo, ¿sí? Y entonces dice, vea pues, no siempre los ancianos son sabios. En algunas ocasiones que hemos hablado, hemos dicho que qué chévere uno llegar a encontrar personas mayores, personas que en su ancianidad se vuelven como un bálsamo de un bálsamo suavizante, personas que en su ancianidad se vuelven suaves, pero sobre todo que son sabios. Pero entonces él viene y dice a ellos, no siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Entonces es muy curioso la manera como él asertivamente empieza a confrontarlos y les dice, no, pues no, mire, qué tristeza, me doy dando cuenta que no siempre los ancianos son sabios y qué vaina. O sea, entonces, apoyado de pronto en la expresión que dice el aliento del Todopoderoso las hace inteligentes, les dice en el versículo 10, así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. He esperado todo este tiempo prestando mucha atención a sus argumentos, observando cómo buscaban a tientas las palabras. He escuchado, pero ninguno de ustedes ha logrado refutar a Job ni responder a sus argumentos. Y no me digan, él es demasiado sabio para nosotros, solo Dios podrá convencerlo. Que es que a veces esa es como la razón con la cual uno a veces dice, ay no, dejémoslo quieto porque definitivamente solamente Dios lo puede convencer, ¿no? Y le dice, no, no me digan eso, ¿cierto? Ninguno, solamente Dios podrá convencerlo. Versículo 14. Si Job hubiera estado discutiendo conmigo, yo no le respondería con la misma lógica que ustedes. Ustedes se sientan ahí desconcertados sin nada más que decir. ¿Seguir esperando ahora que se han quedado callados? ¿Permanecer en silencio yo también? No, si no, quedaré en mi opinión y expresaré lo que pienso, pues estoy lleno de palabras contenidas y el espíritu que hay en mí me obliga a hablar. ¿A qué espíritu hace referencia? ¿Se acuerdan arriba lo que él dijo? Que el aliento del Todopoderoso hace que la gente sea inteligente. Entonces, aquí me surgieron dos preguntas. Cuando tú estás presenciando una conversación llena de un contenido que evidentemente es contrario a toda lógica, a todo conocimiento de la palabra, ¿cuál es tu posición? ¿Tu posición es guardar silencio para no generar contienda? ¿Sí? Porque fíjese que ahorita que estábamos orando, orábamos para que Dios nos permitiera respetar las diferencias, pero respetar las diferencias es hacer un voto de silencio y no decir nada, es hacer un voto de silencio y no, no es que no puedo decir nada porque como ellos son los más ancianos, son los que más saben, son los más estudiosos, son personas respetables, entonces no, no puedo decir nada. ¿Cómo distinguirías ese fuego interno que Dios coloca en el corazón, como en el caso de Eliú, que aún en su corta edad Dios le colocó un fuego para decirles a ellos tres, mire, qué pena con ustedes, pero a mí me parece que ustedes están muy equivocados, muy equivocados. Y ya dejando a Eliú allá con Job y sus amigos, la situación actual es como algo tan riesgoso porque yo creo que nuestra historia del momento es una historia donde se le ha generado tanto nivel de contenido a las personas mucho más jóvenes que su voz ya ni siquiera tiene que estar contenida. Su voz ya no es una voz que tiene prudencia para expresar sus puntos de vista, sino que hay un escenario completamente abierto para que, independiente cual sea la edad, una persona exprese su opinión. Y aquí ya estoy haciendo una conexión con nuestra actualidad. Porque si usted analiza, hay contenido, digamos, no solo en redes sociales, sino en muchos otros ambientes, hecho por personas de todo tipo de edades, de todo tipo de contenidos y con todo tipo de enfoques. Y la situación ha sido tan, digamos, avanzada que a medida que pasan los años y aparecen las canas en nuestros cabellos, entonces prácticamente pareciera como que nuestra vigencia es cada día más limitada por el hecho tan solo de ser persona mayor, por ser una persona anciana. Pero aquí el caso es que Eliú, volviendo al libro de Job, se contuvo porque él se veía frente a personas respetables, pero fue tan difícil
para él escucharlos hablar tantas cosas que no estaban conectadas con la sabiduría de Dios, que dijo, me permiten un momento, pero yo creo que les voy a decir mi perspectiva de todo esto que está sucediendo. Bueno, ahora pase por favor al capítulo 33 de Job y vamos a continuar avanzando un poquito en este episodio histórico. Y resulta que en el capítulo 33 voy a leer desde el versículo 4. Dice, aquí sigue hablando Eliú. Está hablando en los siguientes términos. Le dice, el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento de Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. Mira, mira, tú y yo ambos pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro, así que no tienes que tenerme miedo. No seré duro contigo. Esta posición es muy increíble. Los dos somos hechos del mismo material. Y esto me pone a mí a pensar en las ocasiones que de pronto haya experimentado temor de otra persona. Es decir, ¿qué es lo que me hace a mí experimentar temor de otra persona? Y yo no sé, ¿será que en algún momento de la vida llego a creer que otro ser humano está hecho de un material más resistente del cual yo estoy hecho? ¿Será? ¿Será eso? Porque hay personas que de pronto infunden temor. ¿Y por qué infunden temor? ¿Qué será lo que hace que una persona infunda temor? ¿Su tono de voz? ¿Su postura corporal? ¿Sus reacciones agresivas, airadas, su histeria? ¿Qué hace que una persona infunda temor? ¿Cierto? Muchas razones puede haber, pero este jovencito por lo mejor viene y le dice a él, mira, tú y yo, ambos, dice, pertenecemos a Dios. Es muy curioso porque sabemos que Job no está, digamos, a ver, Job no pertenecía como que uno pudiera decir, no, es que él estuvo allá en el huerto, en el monte Sinaí y recibió el pacto, sino que él conocía de Dios, había escuchado de Dios, y entonces viene este Eliú que también dice que es de un clan muy, muy, muy específico y dice, ambos pertenecemos a Dios. Y esto me pone a mí a pensar que, oh sorpresa, en el mundo puede haber alguna persona que no está metida en un contexto muy parecido al suyo y al mío y tiene la certeza que le pertenece a Dios. ¿O no? Ahora, ¿por qué lo digo? Pues porque yo estoy viendo eso ahí desde joven, diciéndoselo a Job. Y entonces yo también fui formado del barro, o sea que había leído el relato de la creación. Era un joven de conocimiento y no tenía, digamos, una perspectiva diferente a la creación, que el ser humano fue creado del barro. Dice, así que no tienes que tenerme miedo, no seré duro contigo. Y entonces continúa él diciendo, tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Paso a leer el versículo 10. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Aquí resumió este joven la argumentación de Job. Sí, oiga, mire todo esto que me ha pasado, qué cosa tan terrible. Yo no sé realmente a Dios qué le pasa. Sí, y entonces, mire, es que es muy raro que esto me haya pasado. Yo soy puro, yo no tengo pecado. Mire, es que realmente no sé por qué me pasan estas cosas. Yo no tengo culpa. Yo soy inocente. Yo soy inocente. Entonces estoy pensando Job como lo interpretó Eliú, ¿cierto? Y entonces pienso yo en Eliú mirando a Job, pero pienso yo en Dios mirándome a mí cuando yo de pronto le digo a Dios, ay, oiga, ¿usted qué le pasa? Sí, como haciéndole reclamos, ¿cómo es esta vaina tan rara? Y entonces dice, mire, es que Dios puso mis pies en el cepo, no, no, prácticamente Dios me la tiene montada. Entonces, ¿qué está haciendo este jovencito? Le está diciendo a Job, le dice, oiga, ¿por qué crees que eres más justo que Dios? Y entonces yo quisiera como hacerte esa pregunta, porque fue la que yo me hice, ¿no? Yo creo que como he manifestado tantas inconformidades delante del altar de Dios,
Entonces, como que cuando se presenta delante de Dios y me presento delante de Dios diciéndole a Dios, ay, hola Dios, yo creo que esto debería de haber sido blanco, no gris. Esto debió haber sido frío y no caliente. Esto debió haber sido frito y no asado. Estoy hablando de ejemplos, pues, ahí sencillos. Entonces, Eliú viene y le dice, mire, al usted expresarse así, usted le está diciendo a Dios que usted sabe hacer las cosas mejor hechas de como Dios las sabe hacer. Es como si dijera, de verdad, deje de montármela a Dios porque es que míreme, yo soy inocente, yo soy como tan buena gente, estoy como me hace estas cosas. Y como en los primeros capítulos de Job sabemos que él ofrecía sacrificios, hacía cosas por si su familia había pecado, por si, pues, o sea, definitivamente el que tiene prácticas religiosas y las cumple, podría llegar a desarrollar un pensamiento, por ejemplo, decir, no, es que, mire, es que yo ya soy bautizado, yo creo que a mí ni piojos me da, le aseguro que yo no uso desodorante, a mí ni me da mal olor en las axilas. Mire, vea, mejor dicho, el cielo se la echó conmigo, pero en este caso estoy mirando lo que le está diciendo Eliú a Job. Versículo 12. Estamos en el capítulo 33. Dice, pero estás equivocado y te mostraré el por qué. Este chino es muy chévere, le dice, pues Dios es más grande que todo ser humano, así que, ¿por qué presentas cargos contra él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Entonces, esos momentos en los que uno alcanza a decir, oye, pero Dios no le escucha a uno sus peticiones. No sé si a usted le haya pasado ese pensamiento alguna vez por la mente, pero hay situaciones en las que uno puede llegar a decir, sí, yo sé que usted escucha las oraciones de fulano, sultano y perengano, pero las mías no. Entonces, en los versículos 10, a ver, aquí hay algo interesante. 14, voy a leer de aquí en adelante porque hay algo que me conectó con lo que hablamos la semana pasada. Dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconoce. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas, susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Bueno, la palabra allí en la Reina Valera no habla de aterroriza, sino como que les muestra sus advertencias, ¿no? Él hace que se aparten de sus malas acciones. Esto me encanta. Los 16 al 18, me encanta. No las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Entonces, yo sí quiero darme a la tarea de leer estos mismos versículos, pero en la Reina Valera. Así que permítame, por favor, y busco aquí esta versión, pero en la Reina Valera 1960, porque ¿tú la tienes? Bueno, entonces búscala, porfa, porque sí quiero leerla. Es que me pareció en la Reina Valera mucho más cercana de lo que está aquí. Hola, se me perdió la Reina Valera acá. Léela, por favor. Entonces, porfa. 33, FOB 33, del 14 al 18. Dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho. Entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma de sepulcro y su vida de que perezca espada. Hasta el 18. Ahí, ahí. Entonces, ¿por qué me pareció genial esta de traducción de la Reina Valera. Valera? Porque la semana pasada hablábamos del rey David que dice, aún en la cama me das consejos, ¿se acuerdan? Y entonces veíamos de por qué él entendió eso, pues porque accedía permanentemente a la palabra. Entonces, de lo que uno se llena, el contenido interno, de eso va a soñar usted en la noche. Usted no espere soñar algo distinto a lo que usted alimentó durante el día. Ya incluso les compartí que hablé con personas del área de la salud y me decían, sí, es cierto, o sea, usted en la noche va a tener casi que un recuento de lo que durante todo el día se dedicó a mirar, a leer, a investigar.
Y entonces por la noche eso es lo que le va a resurgir en los sueños. Y entonces resulta que aquí este muchacho seguramente conocía lo mismo que el rey David estaba reflexionando en el Salmo 16 que leímos la semana pasada. Y entonces le dice, vea, vea, señor Job y sus reconocidísimos amigos que están con usted, le cuento que sí, Dios habla en visiones nocturnas, pero aquí él va mucho más allá. Entonces les dice, les hace advertencias. En el versículo 16, ¿cómo es que dice? El 16 entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo. Les enseña su consejo y entonces, y el propósito de ese consejo, dice el 17, es que se aparten de la soberbia. De la soberbia. Entonces aquí yo me quedé pensando, ¿y cómo así? Entonces, ¿quién podría pensar que Job era un hombre soberbio, con semejante generosidad, con semejante forma de manejar las cosas? Y él está diciendo, mira, y realmente tienes que tener mucho cuidado, no vaya y sea que Dios te ha venido advirtiendo hace rato que te tienes que advertir de la soberbia. Y entonces dice el 17 que el 18 y los protege incluso de la muerte violenta, trágica, qué sé yo. Pero sí, el Señor sí habla. Y eso es lo que le está diciendo Eliú. Vea, Señor, qué pena con Hola. usted. Señora, lo más probable es que el Señor tuvo que haberle advertido a usted casi como que le está diciendo, mire, nada de esto tuvo que haber cogido por sorpresa. No es así como funciona. Él tendría que haberle estado diciendo, ojo, tenga cuidado, tienes que corregir, tienes que ir dejando la soberbia, hay algo aquí que necesitas ajustar. Y entonces aquí yo me puse a pensar, bueno, complicado, si usted y yo no nos llenamos de palabra, sino de prácticas religiosas, entonces muy seguramente, digamos que hay una serie de prácticas religiosas constantes y uno se va a acostar y entonces ese es el contenido que tenemos. Entonces muy seguramente uno en el sueño estará pensando, uy, mañana tengo que hacer otro ritual y luego que hacer el otro y hacer el otro y hacer el otro. Y ese es como el contenido que tenemos, ¿cierto? Pero en este caso, él está diciendo lo que pasa es que Dios advierte y advierte que hay que dejar el camino, en este caso de la soberbia, y el camino que puede conducir a la muerte. Y específicamente Job vivió unas pérdidas muy tremendas a nivel de su Es familia. que, déjame, sí, perdona, yo quiero leer. Sí. Ese versículo lo remite a otro versículo que es igual, el 36:10 dice, despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la inequidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira. No procurarán cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. O sea, ese versículo remite a todo esto, Ujú, correcto. de que le enseña. En la aflicción afinará su oído. No vaya a dejar que se pierda eso. En la aflicción afinará su oído. Sí, es algo muy importante porque creo que por lo menos yo veo a mis hijos en su proceso de afinar su oído musical y entonces veo como los ejercicios que hacen incluso para volverse más diestros en el tema de la guitarra, del bajo y todo eso. Y Neri, por ejemplo, que tiene, el otro día veíamos a su hijo como canta de una manera impresionante y me dice que desde niño entonces, el oído hay que afinarlo, eso no es mentira, el oído hay que afinarlo. Entonces, para que el oído nuestro a la palabra de Dios sea afinado, ¿cuál es el recurso que Dios utiliza? Según lo que acaba de leer mi esposa, dice la aflicción. Qué tremendo. Ahora quiero que vayan al capítulo 35, porque este muchacho Eliú se tomó un muy buen tiempo de hablarle a este grupo de personas mayores. Entonces, como la edad con Dios funciona diferente, entonces a veces, digamos, una persona mayor en el Señor puede ser porque lleva muchísimos años acumulados de asistir a una iglesia o de tener una práctica religiosa. Y resulta que esos años no quieren decir que su oído esté afinado. Y es algo delicado. Entonces, seguramente Eliú
llevaba más tiempo de afinamiento de su oído a la palabra de Dios que estas personas mayores. Eso es algo bastante llamativo. Dice en el capítulo 35, voy a leer del 1 al 6, dice, entonces Eliú dijo, ¿te parece correcto que afirmes soy justo delante de Dios? Entonces yo digo, este Eliú es como chévere. ¿Y te parece correcto que afirmes soy justo delante de Dios? También te preguntas, ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? O sea, es lo más frecuente, ¿no? Cuando, digamos, una persona ha tenido, digamos, una trayectoria en prácticas religiosas o ya sea haciendo ministerio, ya sea en todo tipo de circunstancias que uno desde fuera diría, uy, qué belleza, mire, tan lindo, tan dedicados, o no sé qué, y de pronto las cosas le empiezan a funcionar de una forma contraria y los resultados no son los que se esperan. La pregunta es, ¿y para qué todo ese tiempo invertido en eso? O sea, ¿qué tal? Esa cantidad de esfuerzo y empieza como mirando hacia atrás todo digamos, lo que pudo haber sido y no fue. Y entonces le dice este muchacho así, igualito, le está diciendo, mira, ¿cómo así? Tú te estás bien preguntando, ¿y cuál es mi ganancia? O sea, ¿para qué sirvió todo eso? Por allá el salmista una vez dijo, en vano he lavado mis manos en inocencia. ¿Sí? Entonces, creo que muchas son las ocasiones en las que eso puede haber llegado a la mente de uno. ¿Para qué cuentos uno leer Biblia? ¿Para qué estar metido en una iglesia si todo está patas arriba? Digámoslo así, que sería más o menos el equivalente de lo que Job fue confrontado a través de Eliú. Entonces le dice Eliú en el versículo 4, yo te contestaré y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Pregunta muy bien formulada. E incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? Ujú. No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. Ese chino, de verdad, muy, muy bien, muy ubicado. Entonces, casi como que, mira, o sea, aterriza. O sea, realmente tú no tienes como una base sólida como para venir a decirle a Dios, oiga, pero es que ¿para qué todo este tiempo de santidad, de guardarme? No, si es que si está uno muy puro, eso es para casi como que el beneficio es humano, y Es si, mío. exacto, y si yo me porto mal, yo no voy a perjudicar a Dios en nada. La Eh, perjudicado el yo. perjudicado soy yo. Entonces, ese chino muy bien ubicado, ese Eliú. Ahora digo así porque, pues, como dice que era joven, entonces no sé el concepto de joven a la luz de la Biblia No hasta sé. qué edad, ¿cierto? Cuando tenía 50, De pronto. 60, Entonces, 60. realmente esto es algo que nosotros necesitamos considerar, a lo que yo los quiero invitar también a considerar, porque el Señor me ha venido hablando de esto y me parece espectacular. Entonces, leyendo ya ahorita estos 6 primeros versículos, vamos a irnos al capítulo 36. Estamos concentrados en Eliú, una persona que me parece muy chévere, sería una persona a la cual podría uno invitar a predicar a su iglesia y lo dejaría a uno Aterrizadito. boquiabierto. Sí, lo dejaría a uno como que vea, pues, increíble. Entonces, Eliú, en el capítulo 36, muy seguramente vamos a ver lo que mi esposa estaba leyendo ahorita, dice el 36, Eliú siguió hablando, déjame seguir y te mostraré la verdad, porque no he terminado de defender a Dios. Y en esta traducción me parece muy curioso, porque yo escuché muchísimo a alguien decir, Dios no necesita que alguien lo defienda, Dios no necesita abogado, ¿no? Y entonces aquí en esta traducción utilizan esa expresión y me llamó Sí. la atención bastante. El libro proclama la bondad de Dios. Exacto. Tan bello. Entonces dice, presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi creador. ¿Se acuerdan que él antes allá había dicho, mire, usted y yo somos de barro? Entonces, este señor conocía la creación, conocía, entonces dice, eh, presentaré argumentos profundos a favor de la justicia de mi creador. Estoy diciendo solamente la verdad, porque soy un hombre de gran conocimiento. Dios es poderoso
pero no desprecia a nadie. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. No deja con vida a los malvados, pero hace justicia a los afligidos. Nunca quita los ojos de los inocentes, sino que los pone en tronos en compañía de reyes y los exalta para siempre. Si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa. Aquí quiero que nos detengamos, por favor. Entonces, este señor que ha entendido cómo es que Dios creó al ser humano y también, según lo que estamos leyendo, lo ha estudiado a tal punto que describe con detenimiento cómo se comporta con el ser humano en características del malvado, del afligido, del inocente. Y entonces, viene en el versículo 8 y dice, si están encadenados y atrapados en una red de dificultades, Él les muestra la causa. Entonces, ahí es donde usted y yo podríamos tomar el consejo del Ibú y decir, hola, llevo tantos meses en tantos problemas, llevo tantas, digamos, jornadas de oración pidiendo ayuda por esto, por aquello y por lo otro, y no hay respuesta, entonces muéstrame la causa. Él les muestra la causa y empieza a decir, les hace ver sus pecados de soberbia. Entonces vuelve este señor a decirle a Job, mire, qué pena con usted, usted que es como tan querido, tan puro, se describe como tan justo delante de Dios. Eso mismo ya es evidencia que la razón principal por estar tan encadenado es que hay una situación de soberbia en su vida, en su interior. Y entonces, versículo 10, él capta su atención y ordena que se aparten de la maldad. Entonces, la razón principal por la cual este señor viene a decirle todo esto a Job, le dice, mire, yo los escuché a ustedes tan sabios, tan entendidos, y lo único que me pone a mí a pensar es que todo esto es resultado de toda la soberbia y orgullo de corazón que hay acá. Ahora, ¿por qué se lo digo? Porque he visto cómo Dios se comporta con la humanidad. He visto cómo Dios se comporta con el malvado, con el justo, con el inocente, con el puro. Y Él realmente él ni siquiera se fije, va a hacerle algo a alguien porque pecó, porque es que el pecado no lo perjudica. Ni siquiera porque es puro y no hace nada, no lo hace sufrir porque tampoco las bondades son para beneficio de la humanidad. Versículo 11 dice, si escuchan y obedecen a Dios, serán bendecidos con prosperidad por el resto de su vida. Todos sus años serán agradables. Pero si se niegan a escucharlo, cruzarán el río de la muerte, morirán por falta de entendimiento. Entonces viene aquí a decir, mire, hay mucha muerte que es por falta de entendimiento. No entendió lo que Dios le estaba diciendo. Los incrédulos están llenos de resentimiento. Aun cuando Dios los castiga, se niegan a pedirle auxilio. Y esto es delicado. ¿Qué es lo que pasa regularmente con muchas personas que, digamos, uno los ve un tiempo muy involucrados en, digamos, en una iglesia, en una disciplina religiosa, muy espectacular, qué cosa tan linda, ¿cierto? Pero después uno se borraron el mapa. Entonces resulta que hay muchas actitudes de personas religiosas que se cargaron de resentimiento porque de pronto hubo una situación de parte de Dios que le es desfavorable y entonces dice, se niegan a pedirle auxilio. Mueren en plena juventud después de haber malgastado la vida en inmoralidad. Pero por medio del sufrimiento, Él rescata a los que sufren, pues capta su atención mediante la adversidad. Hoy quisiera yo decirle a usted, la adversidad, la que sea que estemos viviendo, la que sea que estemos viviendo, financiera, en una situación de salud, esperando un diagnóstico médico, situaciones conyugales, actitudes de los hijos, ¿no será que Dios está llamando la atención por ahí? O sea, ¿no será? ¿Qué se me hizo el versículo que estaba leyendo? ¿Cuál era? No sé, del 35 al El 15, 36, el 15. 15. Pero dice, por medio del sufrimiento, Él rescata a los que Al sufren. pobre libra de su pobreza y la aflicción despierta su oído. En la aflicción despierta ¿qué? Su Su oído. oído en la Ah, aflicción. oiga, y entonces, Dios mío, me puse yo a pensar, ¿sabe qué le está diciendo el Eliú a Job? Le dice, usted debería estarle dando gracias a Dios por este sufrimiento, porque Dios le está afinando el oído, se lo está afinando. Entonces, yo veo que mis hijos tienen callos en los dedos de tocar la guitarra, y entonces, ¿por qué los tienen? Porque están afinando, están practicando.
Le dice el versículo 16, Job, Dios está alejándote del peligro y te lleva a un lugar libre de angustia, está poniendo en tu mesa la mejor comida. Tremendo, o sea, ¿cómo podría Job pensar que esa era la mejor circunstancia de su vida? No sé, no sé. Pero te obsesiona saber si los incrédulos serán castigados, juzgados. No te preocupes, el Creo juicio y que- la justicia prevalecerán. Ah, bueno, bueno. Vaya, ábrale claro. Eh, Perdón, perdón. Ten cuidado, o la riqueza podrá seducirte. Mira pues esta situación. ¿Se acuerdan que Job tenía muchísimos recursos? No dejes que el soborno te haga pecar. ¿Podrá toda tu riqueza o podrán todos tus grandes esfuerzos protegerte de la angustia? No desees el amparo de la noche. Esto, aquí quería también hacer un énfasis. Versículo 20. No desees el amparo de la noche, porque allí es no cuando la anheles gente será destruida. Señora, no anheles la noche, en que los pueblos desaparecen de su lugar. mira, la noche, que es cuando uno muchas veces cree que es la hora de disfrutar del placer, los eventos nocturnos son tan atractivos, dice que es cuando mayormente la gente se pierde. ¿Sí? En todo el sentido. Y entonces mantente en guardia, apártate de lo malo porque Dios envió este sufrimiento para protegerte de una vida de maldad. No sé cuál es la circunstancia dura, maluca, cansona que estés viviendo. La que yo entiendo, sí, la sé y la puedo entender muy claramente. Pero entonces resulta que uno no podría, digamos, creer que necesita un Eliú que venga y le diga a uno, ve hermano, tenga cuidado, no vaya y sea que Dios lo que le está haciendo a usted. Uno es afinarle el oído. Dos, lo está protegiendo de una vida de maldad. Entonces, para ir terminando esta noche, quiero que leamos dos versículos más. Uno es Job 42, que esta parte es interesante. Se ha llevado la secuencia, entonces igual el libro entero es un tesoro maravilloso. Pero yo me pregunté, oiga, pero al final Dios va a ser a los amigos de Job. Y entonces busqué ayuda, le dije a alguien, mira, pero me pasó esto con el Eliú y estoy inquieto. Y entonces resulta que en el 42 me encontré con este detalle. Dice, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte, ¿no? Él dice, bueno, yo te preguntaré y tú me responderás. Ahora, lo que quiero es que nos detengamos un poquito en el versículo 7 porque bueno, sabemos que Job se arrepintió. Pero en el versículo 7 dice, después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros y vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud como lo hizo mi siervo Job. Versículo 9. Así que Elifaz temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó y el Señor aceptó la oración de Job. ¿Se dan cuenta que no está Eliú ahí? Eso fue lo que me pareció interesante. O sea, en la reprensión que Dios hizo, reprendió a los mayores, a los que Eliú confrontó. Y entonces me pone a pensar, ¿necesitamos Eliú en nuestra vida? Tengamos mucho cuidado, porque sabemos en qué termina la historia del libro de Job, ¿cierto? Sabemos esto. Ahora, también sabemos que más adelante, siglos después, el autor de Romanos le decía a sus lectores que Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, ¿cierto? Entonces, no sé qué tanta capacidad nosotros tengamos de resistir o de interpretar que las circunstancias adversas en realidad es un recurso que Dios está usando para afinar nuestro oído y para acercarnos más a Él. Esto es lo que quería hoy compartir con ustedes. Entonces,